Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 250, correspondiente al día 14 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 229 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a 4 pacientes, una bebé de 11 meses, 2 mujeres de 21 y 26 años y un hombre de 40 años, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus con 3 días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 194. Total de casos recuperados, 154. Casos activos, 19. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 20. Cantidad de test realizados a la fecha, 22.662 con un 0.86% de positividad. 4. Con relación al programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestro territorio, informamos que a la fecha ya han ingresado 6.397 personas de manera segura, aplicando todos los protocolos sanitarios vigentes y evitando así la propagación del virus en la población. 5. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 49. Casos activos, 8. Casos diagnosticados en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 8. Personas en cuarentena en Clorinda, 45. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 658. Control en la vía pública, 11.072 personas y 8.268 vehículos. Infracciones, 170 vehículos por restricción de circulación y patente y 401 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 5. Ingresos irregulares judicializados, 5. Incumplimiento de corredor sanitario por transportistas, 2. Fiestas privadas intervenidas, 2. 7. Informamos que en la primera quincena de noviembre han ingresado a la provincia 9.622 transportes de cargas, de los cuales 3.200 son internacionales en tránsito por nuestro territorio y 6.422 son transportes de carga de mercaderías y bienes en general para consumo provincial. 8. Los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa incluyeron la inspección de 112 comercios, labrándose 66 actas de infracción con secuestro de 122 productos, además de la clausura de 14 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. Asimismo, se informa que se controlaron 42 locales gastronómicos en relación al cumplimiento del protocolo vigente para dicho sector. 9. Con provincianos. En el día de hoy estamos brindando el parte informativo número 250 de este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, dando cumplimiento de manera diaria al compromiso asumido con la comunidad formoseña de brindar la información veraz, oportuna y científicamente validada para resguardar la salud y la vida de todos y todas a través de la responsabilidad y del cuidado. En esta relación
hemos cimentado la confianza y compromiso mutuo de este Consejo con ustedes, la comunidad, lo cual resulta imprescindible para poder hacer frente unidos, pueblo y gobierno, a los desafíos y riesgos que nos plantea la pandemia del coronavirus. En todo momento hemos honrado el pacto que nos habíamos propuesto. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 250 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en relación al estado de salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita. De los 19 pacientes, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente tenemos las dichas que obviamente se fueron de alta 4 personas, de esos un bebé de 11 meses que se va en óptimas condiciones, se va a ir a juntar obviamente con el resto de su familia en muy buenas condiciones, igual que el resto de las personas. Los pacientes que aún quedan internados son los 19 que estábamos comentando. También tenemos la dicha de que todos actualmente no cursan síntomas actualmente, por lo tanto están asintomáticos. No quiere decir ello que no estén cursando un cuadro por sus alteraciones en la radiografía o en su laboratorio, pero clínicamente no tienen actualmente ninguna sintomatología. Por lo tanto, esperaremos que sigan así, que se vayan yendo de a poco y que vengan muy pocos o ninguno mejor a las instalaciones de este hermoso hospital. Así que esperemos que sigamos así hasta su alta pronta todos, el resto de los pacientes. Veremos cómo va el transcurso de la semana. Gracias. Es importante que conozcamos aspectos relevantes de la realidad provincial. Y en ese sentido, los pueblos indígenas que habitan nuestra provincia son una parte fundamental en la construcción de nuestra identidad multiétnica y pluricultural que asumimos todos los formoseños y todas las formoseñas. Al respecto, sobre el impacto del coronavirus en las comunidades indígenas, nuestro ministro de la comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará la información respectiva. Doctor. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de las comunidades aborígenes y cuál es el impacto que tiene esta enfermedad sobre esta población, y también vamos a brindar un panorama general de las políticas integrales que brinda el gobierno de la provincia de Formosa sobre esta población, que creemos que es muy importante conocer, ya que los cambios que han sufrido en este sentido en los últimos años han sido muchísimos, muy importantes para beneficio de esta población. Así podemos observar que en nuestra provincia tenemos más de 200 comunidades con más de 50 personas aborígenes en todo el territorio provincial. Fundamentalmente tenemos de la etnia Wichí más al oeste provincial, la etnia Pilagá más en el centro provincial y la Toba, que está distribuida en la zona centro y también cerca de los grandes centros urbanizados. Acá vemos algunos hitos importantes, que en el año 1984 se dictó una ley, la Ley Integral del Aborigen, la 426, que fue realmente importantísima y fue un hito y que marcó, ¿no es cierto?, para que otras provincias luego también tengan una ley similar. Inclusive en la reforma de 1994 se tomó también a nivel nacional este modelo que tiene Formosa y que creó a través de esta ley el Instituto de Comunidades Aborígenes, en donde cada una de estas comunidades tienen un representante que son elegidos por ellos mismos. También queremos destacar que gracias a esta ley 300.000 hectáreas fueron otorgadas con títulos de propiedad comunitaria para ellos. Y esta protección legal de las tierras hacen que sean inembargables e imprescriptibles.
En el ámbito de la salud vemos que tiene un programa específico, aparte de ser horizontal a todo el Ministerio de Desarrollo Humano que atiende en sus diversos niveles, hay también programas específicos para ellos, que es un programa provincial de salud intercultural. Esto tiene una estrategia de sectorización en donde se conformaron parejas sanitarias de un agente sanitario más un enfermero universitario que hacen las rondas sanitarias, que son las visitas domiciliarias, atendiendo fundamentalmente lo que es la atención primaria de la salud. Acá es importante destacar que no hay hospitales para aborígenes, no. La provincia tiene 225 hospitales y centros de salud de todos los niveles en toda la provincia, distribuido en capital e interior, como podemos observar en el gráfico. Todos estos están dispuestos a disposición de los aborígenes en todos sus niveles. Contamos con 156 agentes sanitarios originarios, 17 enfermeras y enfermeros universitarios, de los cuales 10 son mujeres, de ellos 10 huichí, 5 tobas y 2 pilagás. Hay 4 licenciadas en enfermería y 8 parteras tradicionales. También es de destacar lo que hace el Ministerio de la Producción y Ambiente en este ámbito, con un programa que tiene 2 áreas fundamentales, un área forestal y un área agrícola. En el área forestal, fundamentalmente está orientado al aprovechamiento integral de los bosques con la preservación de los mismos, produciendo leña, carbón, postes y palmas, y también el programa agrícola, en donde fundamentalmente se pasó a este tipo de producción de maíz y cucurbitáceas, que son los zapallos, las sandías, los anquitos, inclusive introduciéndose en este último tiempo la producción de batata, de mandioca, horticultura en general, pasturas, gallinas y miel. Y acá debemos destacar que son más de 200 productores apícolas que tenemos de esta población aborigen. El Instituto de Comunidades Aborígenes, el instituto creado por la ley que habíamos nombrado anteriormente, son los encargados de verificar la producción. Acá vemos como hay 1.100 productores de comunidades aborígenes en toda la provincia, más de 1.200 hectáreas de producción en toda la provincia. Y acá están las diferentes localidades donde fundamentalmente hay producción. Tenemos que destacar Colonia La Primavera, Misión Tacaglé, El Espinillo, Laicí, en Pozo del Tigre, San Martín II, Fortín Lugones, Villa Fañe, El Colorado y Los Cercos, que es la manera que ellos tienen de producir en el oeste provincial, en el Ingeniero Juárez, en todo el departamento Matacos y Ramón Lista. En lo que respecta a la alimentación, vemos que un área fundamental es el módulo alimentario aborigen. Ya lo dijimos anteriormente, son 19.822 familias beneficiadas con los módulos alimentarios aborígenes que se entregan. Y acá hay una característica especial, que en algunas localidades que mantienen esas costumbres, se incluye la leche con harina de algarroba, que son producidas por ellos mismos. Esta leguminosa es cosechada por las comunidades aborígenes y procesadas por ellos mismos hasta la forma de hacerlo una harina, y luego se traslada hasta la planta Nutrifor, en donde se fortifica la leche, se mezcla con la harina de algarrobo, devolviéndole para que ellos mismos consuman lo que ellos mismos produjeron. También debemos destacar la provisión de la copa de leche y almuerzo en todas las escuelas de nivel primario e inicial, el refuerzo alimentario a las comunidades indígenas, fundamentalmente en el oeste provincial, a través de alimentos que provee la planta de alimentos Nutrifor, y también por el Ministerio de Desarrollo Humano, algo muy importante, la provisión de leche fortificada a embarazadas, a niños de bajo peso y en riesgo de bajo peso en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Y acá vemos algo muy importante, que es la tasa de mortalidad infantil. Siempre se mide a nivel internacional como una mejora en la calidad de vida cuando la tasa de mortalidad infantil va mejorando también. Y son hitos importantes. En el año 1985 se obtiene el primer registro real y verídico de la tasa de mortalidad infantil en el distrito sanitario número 1, que es Mataco, Ramón Lista y parte de Bermejo, que el 80% de la población es aborigen.
En 1985, fíjense este dato, la mortalidad infantil era de 131 por 1000. Esto quiere decir de cada 1000 niños aborígenes nacidos vivos, 131 fallecidos. Bueno, fue evolucionando hasta que en el año 2015 esto ha bajado a una tasa de 11,2 por 1000 nacidos vivos. Es decir, de cada 1000 nacidos vivos solamente fallecen 11,2, que está dentro del promedio general del país, inclusive más bajo. Una reducción del 91%, 91.4% de la mortalidad infantil. Por eso, esta es la película completa, no una foto de alguna situación especial, cómo fue evolucionando y una disminución del 91% de lo que es la mortalidad infantil. En el área educativa podemos rescatar la educación intercultural bilingüe, la EIB, que generó los MEMAS, que son los maestros especiales de modalidad aborigen. Debemos destacar que tenemos becas destinadas a estudiantes del nivel secundario, estudiantes bajo medida de protección judicial, y los 4 niveles educativos, primario, secundario, terciario y universitario, están incluidos en los EIB y están funcionando. Y vemos acá las matrículas de comunidades aborígenes en cada uno de ellos. También es importante el acceso al agua potable, porque por ahí, en épocas pasadas fuimos noticia con algunos medios, con un pozo somero de pocos metros de profundidad, que como siempre los medios nacionales vinieron a criticar, y sin embargo no conocemos muchos formoseños la realidad. Fíjense, el programa Esmeralda. Son perforaciones de grandes profundidades, estamos hablando de 400, 500 metros de profundidad de perforaciones, que hacen de que cada una de estas localidades, como María Cristina, El Breal, Lote 8, Tucumancito, El Chorro, Campo del Hacha, San Miguel, Tres Palmas, El Potrillo, San Martín, Villa Devoto, El Quebracho, Pozo de Masa, Vaca Perdida, La Mocha, La Rinconada, tengan estas perforaciones y tengan agua potable. Y no solamente que tienen agua potable en la perforación, sino que tienen red domiciliaria de distribución. Están consumiendo agua potable. Esto significa que disminuye las enfermedades de transmisión por el agua, como las diarreas, por ejemplo, fundamentalmente, y también explica la disminución de la mortalidad infantil. Acá tenemos la red de tendido eléctrico. Vemos como el servicio de energía eléctrica las 24 horas tienen las comunidades aborígenes en todo el territorio provincial. No hay comunidad que no le haya llegado ya la energía eléctrica. Y algo para destacar, estas tarifas están subsidiadas en su totalidad. También la comunicación es fundamental. La red de fibra óptica, ellos lo están utilizando. Ya en el año, el año 1995, no recuerdo bien el año, se aprobó el Plan Estratégico Provincial de Desarrollo Electrónico para promover el buen uso de la información, de las tecnologías de información y de la comunicación mediante la red de fibra óptica y la red inalámbrica. Esto permite el acceso libre y gratuito para todos los formoseños. Esto significa que todas las instituciones, el registro civil, los hospitales, la policía, los colegios tienen red de fibra óptica y pueden desde ese lugar conectarse a todo el mundo. El Instituto IAPA, que ese es el que atiende a las problemáticas de las adicciones, también está presente en las comunidades aborígenes, con estrategias de intervención específica para esta comunidad. Y acá vemos cómo el COVID ha afectado a las comunidades indígenas en Latinoamérica. En Brasil, en Bolivia, hay 3.438 infectados, 132 fallecidos. En Brasil, 29.948 infectados, 456 fallecidos. Vemos como México tiene 9.475 infectados y 1.400 aborígenes o indígenas fallecidos, mientras que vemos nuevamente la provincia de Formosa, como se remarca, con 0 infectados y 0 fallecidos en comunidades indígenas. Y acá vemos los medios gráficos
que constatan lo que estamos diciendo. En el Paraguay, en el Chaco, la mayoría de los pacientes son de comunidades indígenas. Lo mismo pasa en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile. También en otras provincias, ¿qué está pasando? En el Chaco salteño, el COVID es más letal en el Chaco salteño, dicen los medios de Salta. En Jujuy, el coronavirus denuncian aumento de casos en poblaciones indígenas. También en el Chaco, el coronavirus alarma en una comunidad indígena. También en Misiones, también en diversas provincias en donde hay comunidades aborígenes. Y acá vemos las políticas del gobierno, del doctor Gildo Infran, cómo han dignificado a los pueblos originarios. Se cumplen con la normalidad las entregas de las cajas alimentarias. En fin, se acompañan en todas las áreas. Por eso también hay inclusión, porque tenemos la campaña de prevención del COVID-19 en lenguaje indígena en todo el territorio provincial. Por esto es que dijo el doctor Gildo Infran, cada vida que hemos logrado salvar nos marca el camino que debemos seguir. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hoy es un día importante porque hoy recordamos el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes, el Día de la Diabetes. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará la información respectiva. Doctor. Bueno, en este espacio de salud, digamos así, que también abarca el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, siempre estamos remarcando las cosas de segunda importancia, que siempre nos ayudan a vivir mejor. En este caso, el día de hoy, 14 de noviembre, la OMS declara el Día Mundial de la Diabetes con un eslogan que es: la enfermería marca la diferencia. Y hablamos de diabetes, de una enfermedad que es una enfermedad crónica, que no es transmisible, pero que la padecen muchísimos argentinos, muchísimas personas en el mundo, formoseños. Por lo tanto, es algo que nos preocupa dentro de la salud pública, porque tiene muchas consecuencias. Ayer hablábamos alguna de ellas, que lleva justamente al mal control de la diabetes. Primero, el desconocerla, porque prácticamente más del 60 o 70% de las personas desconocen de que que son diabéticos. Algunos tienen antecedentes familiares. El simple hecho de tomar y de controlar la glucemia con un análisis de sangre nos permitiría ya identificar el riesgo, cuanto antes mejor. Y por supuesto todo lo que hace a la prevención, porque hablamos de dos tipos de diabetes. Una diabetes que se conoce como diabetes tipo 1, que es una diabetes que uno ya la adquiere desde el nacimiento por un mal funcionamiento del páncreas, y la diabetes tipo 2, que es mucho más frecuente, que uno la adquiere con los estilos de vida. Entonces es ahí donde tenemos que centrarnos fundamentalmente en la prevención. Entonces este día nos hace, por un lado, llamar la atención a todos nosotros y entender otras cuestiones que tienen que ver con esta situación también particular que hace a la situación actual que vivimos de pandemia. Si la diabetes o no tiene mayor riesgo que otras enfermedades para producir algún caso complicado de diabetes o la muerte. Entonces, este día, justamente, y por eso todos estamos con un distintivo, que es el distintivo que llevamos en el pecho por recordar este día, la tienen presente también todos nuestros compañeros periodistas del lugar. El Día Mundial de la Diabetes se fijó entonces por las Naciones Unidas, se celebra cada año el 14 de noviembre, que tiene que ver con el aniversario de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina, junto con Charles Best en 1922. La insulina hoy es un tratamiento fundamental para poder controlar los niveles de azúcar y de lo que se conoce como un síndrome metabólico, que también justamente aparte de la diabetes se refiere a la obesidad, a la hipertensión, a dislipidemias, aumento del colesterol. Entonces la insulina hoy es una herramienta de tratamiento muy importante en todos los tipos de diabetes, no únicamente en el tipo 1, sino también en el tipo 2. La campaña está representada por un círculo azul que veíamos al comienzo, que simboliza justamente el cielo azul que une a las naciones en contra de la diabetes y también en muchas culturas la vida y la salud. Según las últimas cifras de la Federación Internacional de Diabetes, hay 463 millones de personas que viven con diabetes y se espera que esto aumente
para el 2045 a 700 millones. O sea que prácticamente se duplicaría de acá a 30 y pico de años, a 20 y pico de años. Mayoritariamente se debe al aumento justamente explosivo de la obesidad y el sedentarismo. Son dos factores de nuestra sociedad moderna que produce este tipo de alteraciones en el organismo con las consecuencias de discapacidad y muerte. En la Argentina el 12,8% de las personas mayores de 18 años tienen diabetes, según la última encuesta de factores de riesgo. 1 de cada 3 no saben que la tienen. Entonces, si esto lo trasladamos a un 12,8% en los 640.000 habitantes, en realidad mayores de 18 años son aproximadamente 400.000, estamos hablando de casi 40.000 personas con diabetes en la provincia de Formosa, 40.000 personas con diabetes, y de las cuales únicamente 1 de cada 3 sabe que es diabético, el resto tiene que hacerse los estudios para poder diagnosticarla tempranamente. Y para finalizar con respecto a este tema, la relación que hay entre el coronavirus y la diabetes es que el 20 al 50% de los pacientes en pandemia tenían diabetes o tienen diabetes, de un 20 a un 50%. Es muy importante la cantidad de personas diabéticas o mejor dicho, pacientes con coronavirus que tienen diabetes. En un diabético controlado no tiene un mayor riesgo demostrado de complicaciones severas en la población general. Si bien es importante la cantidad es porque hay muchos diabéticos. No se ha comprobado ninguna susceptibilidad mayor a contraer la enfermedad, o sea que tenga una probabilidad mayor, un mayor riesgo de contraer la diabetes. Sí, en algunos estudios demuestran de que puede haber mayores complicaciones en el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuáles son las recomendaciones especiales para las personas con diabetes en esta situación de pandemia? Bueno, las generales a la población, el aislamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos, y aparte de eso tratar justamente de controlar este factor de riesgo, sobre todo para las enfermedades cardiovasculares, que hace a utilizar todas las medidas preventivas que se están dando con respecto a evitar el sedentarismo, realizar las caminatas diarias, se aconseja 30 minutos por lo menos 5 días a la semana, hacer un régimen dietético para que disminuya el sobrepeso, tener una alimentación equilibrada y balanceada con respecto a los requerimientos que necesita y fundamentalmente evitar todo lo que hace justamente en los pacientes ya diabéticos, tener en cuenta lo que puede producir a veces un ejercicio o un mal control del azúcar, que es lo que se llama hipoglucemia, que es una bajada muy abrupta del azúcar y para eso siempre tienen que tener algún producto azucarado en el bolsillo. Entonces, estas son las recomendaciones que en general hoy estamos dando y recordando, sobre todo para las personas que ya saben que son diabéticas y para los que no lo saben, que sean mayores de 18 años y con más razón si hay antecedentes familiares que se hagan un estudio de glucemia. El otro tema es los casos en la región, ver un poco cómo estamos hoy en nuestro mapa a nivel regional. Tenemos 4 cifras en cada una de los países y de las provincias que nos hablan primero, en rojo están el total de casos de cada lugar, en azul a la derecha los casos nuevos de las últimas 24 horas, en el color verde los casos activos actualmente que están ya sea con distintos niveles de gravedad y los fallecidos totales. Entonces en la región los casos de Chile son 528.000, medio millón de personas que fueron afectadas y me voy a referir a los fallecidos fundamentalmente que son 14.738 fallecidos en Chile, lo que hace a una letalidad, y esto se logra dividiendo justamente la cantidad de fallecidos por la cantidad de infectados, de un 2,8%. En Bolivia, 143.000 afectados, 8.835 fallecidos, con lo que representa también aproximadamente un 2 y pico por ciento de letalidad. Brasil, 5.800.000 personas afectadas por el coronavirus en lo que va de la pandemia, con 164.946 fallecidos.
también representa un 2,8% de letalidad. La Argentina, 1.296.378 afectados, con 35.003 fallecidos, lo que representa un 2,7% de letalidad. O sea, cuando hablamos de letalidad, recordamos que es la cantidad de fallecidos por la cantidad de afectados. Todo esto, volvemos a recordar de que son números, parece frío, pero atrás de cada de estos números que estamos mencionando es una persona, es una familia, es una comunidad que está sufriendo por esta pandemia. Las provincias vecinas, como Jujuy, 18.125 afectados en lo que va de la fecha, 835 fallecidos, con lo que hace una tasa de letalidad del 4,6. 4,6, casi 5 personas de las que de 100 que están afectadas fallecen. Así también esa misma relación de tasa de letalidad la tiene Salta, con 20.066 afectados y 930 fallecidos. El Chaco, nuestra provincia vecina, tiene 15.973 casos totales, 258 el día de ayer, 2.468 activos al día de la fecha y 484 fallecidos, lo que hace una tasa de letalidad del 3%. Misiones, 368 casos en total, 9 el día de ayer, 89 casos en actividad y 6 fallecidos, con una tasa de letalidad del 1,6%. Y Formosa, tenemos diagnosticados hasta la fecha 194 casos, con 0 activos el día de ayer, 0 casos nuevos el día de ayer, 19 pacientes internados en el Hospital Interdistrital Evita y un fallecido, lo que hace a una tasa de letalidad del 0,5%. El mapa es muy claro para ver cómo está la provincia de Formosa y cómo está nuestro alrededor. Y en esto tenemos que volver a darnos cuenta de estos números, este resultado sanitario no es una casualidad, es producto del trabajo que se viene haciendo desde que comenzó esta pandemia ya por marzo y con una planificación de muchos años previos con respecto al sistema sanitario que tenemos, con el sistema de seguridad, con las acciones integrales que se vienen dando desde el gobierno y con una comunidad que entiende esta situación y que participa activamente y que la mayoría valora y la cuida. Sí existen personas que evidentemente o no se dan cuenta de esta realidad o no la entienden o no la quieren entender, y volvemos a decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Esta es la realidad que tenemos hoy día y es la que tenemos que seguir manteniendo entre todos. No sabemos por cuánto tiempo más, pero cuidándonos vamos a tener el estado de salud que todos deseamos, con una comunidad más sana y evitando el fallecimiento de cualquier ser querido. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que el día de mañana, domingo, la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana y también de que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para el LR8 Radio Nacional Formosa y el LR20 Radio Nacional Las Lomitas. La consulta al doctor Bruno sobre los trabajos que se estaban haciendo allí en la ciudad de Clorinda, si se están todavía hisopando a distintos barrios de esta ciudad. Y llevamos, creo que son 5 días los que llevamos sin tener casos positivos en la ciudad de Clorinda, que deberíamos esperar 14 al menos como para pensar en un levantamiento del bloqueo sanitario. Gracias. Bueno, justamente se intensificaron las actividades de diagnóstico, de evaluación de la situación de riesgo que puede tener Clorinda en este momento, un trabajo que se realizó en varios barrios. El día de ayer se estuvo trabajando en el barrio El Porteño Norte, así también se hizo un amplio rastrillaje en el barrio 1 de Mayo, Belgrano, Guadalupe, Libertad. Y bueno, la cantidad de casos hasta la fecha con este testeo que se está haciendo, que tiene que ver con testeos rápidos, testeo de PCR, búsqueda de sintomáticos, está dando buenos resultados. Está dando buenos resultados hasta la fecha. Realmente volvemos a insistir, en los días próximos se van a seguir trabajando durante todos estos días que restan hasta que pasen 14 días y se evalúe cuál es el riesgo real que tiene la población.
Y en base a esto veremos las medidas oportunas que se tengan que tomar, siempre medidas prudentes. Y volvemos a insistir en esto, que es la participación de la comunidad con respecto a aceptar, a realizarse estos estudios que nos van a permitir a nosotros tener un real diagnóstico y una valoración del riesgo. Por lo pronto, en los próximos días se van a continuar trabajando con 4 a 6 brigadas que se están trabajando diariamente en la localidad de Clorinda. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Ministro González, mi pregunta es la siguiente. Hace 2 semanas aproximadamente, usted a través de los medios nacionales había anunciado la cantidad de solicitudes que había en esa fecha, aproximadamente 7.522, de los cuales 3.622 tenían domicilio en la provincia de Formosa. De esos 3.622, ¿pudieron ingresar desde esa fecha hasta hoy, digamos, más allá de que a usted no le gustan mucho los números o las matemáticas y que esto también no sea una cuestión de hotelería? Gracias. No, de ninguna manera. Yo le agradezco la pregunta porque nos permite traer a colación algunos datos que son sumamente importantes. Del 1 de noviembre llevamos ingresados hasta el momento, hasta el día de ayer, porque el corte lo hicimos ayer, 562 personas. Así que muchos de esos ya han ingresado. Pero hay un detalle también, que es muy interesante, que el otro día se lo habíamos mencionado al respecto. Hemos advertido un tremendo crecimiento de inscripciones. ¿Sí? En los últimos 10 días se inscribieron 1.211 personas, por ejemplo, de las cuales 849 no tienen domicilio en Formosa. Entonces, eso es llamativo, cuanto menos llamativo. Entonces, esto requiere todo un trabajo de conversación, hablar, charlar, explicar, exponer. Y muchos de ellos no tienen mayores argumentos. Es llamativo, no emito ningún juicio de valor, solamente digo, porque ya se me enojaron montones de que quiero controlar Twitter. Por favor, mejor dicho, si pueden ver al menos ese pedacito, no leer lo que escribe el medio digital que reproduce, porque tiene sus particularidades ese medio en particular. No lean solamente eso, escuchen todo lo que se dice, todo lo que se dice. Pero es muy interesante, por ejemplo, ahora tenemos 8.200 personas inscriptas. O sea, trabajamos, hemos multiplicado los centros de ingresos de personas, hemos habilitado la hotelería para el ingreso de personas, pero estamos advirtiendo este fenómeno. Es muy interesante verlo. Obviamente después vamos a hacer, una vez que pase todo esto, un trabajo de análisis sociológico. De hecho, ya estamos conversando con algunos sociólogos, muy interesante, por cierto, este aspecto, la negación que existe respecto de la pandemia por parte de algunos sectores. Es muy interesante, estamos en contacto con gente que está haciendo una investigación muy interesante del CONICET al respecto, y este aspecto de la negación es muy interesante, que lo vamos a mirar, evaluar. De acá van a salir muchos trabajos muy interesantes de carácter científico, y ciertamente porque ese fenómeno que estamos viendo en la pantalla que mostró el doctor Romero Bruno, de una región en la que los números son muy altos y hay una franjita territorial que no tiene números altos. Entonces, ese fenómeno hay que explicarlo. Las ciencias sociales tienen que explicar ese fenómeno. Leí por ahí de que uno había tirado una idea en Twitter de que había que construir una fosa alrededor de Formosa y que la tendrían que llamar Forfosa. O sea, obviamente no es un formoseño el que dice eso, porque nosotros no necesitamos ninguna fosa. Nosotros tenemos barreras sanitarias,
construidas con políticas sanitarias, pero fundamentalmente con la responsabilidad y el cuidado de todos los formoseños. Nada de lo que hemos conseguido juntos lo hubiéramos conseguido si la inmensa mayoría de los formoseños y de las formoseñas no hubieran puesto el empuje, las ganas, las garras para cuidar este estatus sanitario que hoy tenemos. Y a muchos no les gusta, a montones de gente no les gusta, pero es la realidad. Y como dijo el general, la única verdad es la realidad. Tenemos 194 casos diagnosticados, 19 casos activos, todos dentro de nuestro sistema de salud, no hay ninguno en la casa, con posibilidades de que pueda transmitir hacia la comunidad, y una persona que falleció y que nos duele a todos. Ese es el escenario. Por eso el compromiso que habíamos asumido como Consejo de Atención Integral de la Emergencia, que hoy lo mencionábamos en el parte, 250 partes. De nuevo hablando, y es lo que me ha tocado. Cualquiera de mis compañeros lo va a hacer mejor quizás que yo, pero bueno, a mí me toca esta tarea de la lectura. Pero en realidad soy el simple lector de un parte. Acá es el Consejo el que está hablando y se comprometió a brindarle a todos los formoseños y a todas las formoseñas la información veraz, oportuna y científicamente validada. Y lo hemos venido haciendo día tras día, día tras día. Ahí me inventaron hoy, por ejemplo, hoy en una radio a la mañana, de que hay un periodista en una radio mía. 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 Pero qué ruin. Inventar eso. Por favor. Mía. Seamos serios. En esta relación que hemos entablado entre todos los formoseños y todas las formoseñas de esta conferencia diaria, tenemos que privilegiar la información veraz, oportuna y científicamente validada. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Bruno. Doctor, en el día de ayer la Argentina entró en el triste ranking, ocupando el 6º lugar de más fallecidos por millón de habitantes, inclusive superando a Chile y a Brasil. Solamente para entender le hago esta pregunta. ¿Por qué se dan estos números? Como usted bien decía, son números fríos, pero detrás de los mismos hay vidas humanas, ¿no? ¿Cuál es la falla en esto? ¿Por qué se dan estos números? ¿Pasa por un problema técnico en cuanto a la cantidad de testeos y hisopados? ¿Pasa por la responsabilidad social? ¿Dónde está el problema? Gracias. Ayer comentábamos cómo se dan estas situaciones y hay 3 factores fundamentalmente que tienen que ver con las enfermedades y con las consecuencias de las enfermedades, que son los fallecidos, que estaba diciendo, por millón de habitantes. Cuando uno mide la cantidad de fallecidos, lo hace teniendo en cuenta 2 aspectos. Uno, la cantidad de fallecidos según la cantidad de enfermos, que es lo que estábamos mostrando recién, que se llama la tasa de letalidad, y otra, la cantidad de fallecidos de acuerdo a toda la población, ¿no? Que es justamente el dato que señalaba el periodista, que se mide en millón de habitantes, que también lo hemos mostrado muchas veces, y lamentablemente la Argentina muestra estos resultados al día de la fecha. Y los aspectos y los factores que tienen que ver con esto son 3. Fundamentalmente tienen que ver con el virus, y esto demuestra la peligrosidad del virus, demuestra la peligrosidad de la transmisión, demuestra que justamente cuanto más personas se afecten, más personas van a fallecer. Es una ecuación matemática. La cantidad de personas que fallecen habitualmente según los enfermos es cerca del 3%. Es lo mundialmente está demostrado, y Argentina está en el 2,7 en base a esta relación de infectados y fallecidos. Ahora, por otro lado, tiene que ver con el agente, que es el huésped, que somos nosotros, los seres humanos.
que no tenemos unas defensas, porque esta enfermedad nueva no hay vacuna, no hay anticuerpo. Entonces todos somos susceptibles. Dentro de esos susceptibles que podemos infectarnos están las personas que tienen mayor riesgo, que hace justamente a lo que siempre se menciona, las personas que tienen mayor edad de 60 años, las personas que tienen alguna enfermedad crónica, la hipertensión, enfermedades respiratorias. Ser hombre tiene un mayor riesgo, y esto es lo que también está demostrando estos números, y son la cantidad de fallecidos que está teniendo la Argentina en este momento. Entonces, todos estamos expuestos. ¿Tiene que ver con la preparación del sistema de salud? También tiene que ver con la preparación del sistema de salud, porque en esto depende de los lugares donde las personas pueden estar afectadas, tienen mayor tasa de letalidad, de infectados que fallecen. Vimos recién en el mapa regional, Jujuy es una de las que tiene mayor tasa de letalidad, está por encima del promedio nacional, Salta lamentablemente también, el Chaco está levemente aumentado, tiene un 3%, Formosa tiene un 0,5%. También esto habla de la fortaleza del sistema de salud, y así cada una de las provincias también depende cómo hizo los diagnósticos, en qué tiempo los hizo, en qué momento llegan las personas y con qué nivel de complejidad. Y por otro lado tiene que ver con el ambiente, que es el tercer factor que hablábamos ayer. El agente, el virus, las personas susceptibles y el medio ambiente. Y en el medio ambiente incluye todas justamente estas cuestiones sociales. Tiene que ver con las cuestiones sociales, dentro del ambiente están las actividades que se desarrollan, y se ve en los últimos meses fundamentalmente un mayor relajamiento en el comportamiento social. Se ve una mayor irresponsabilidad, que es la que muchos tratan de que nos contagiemos de esas medidas que están ocurriendo en otros lugares y que modifiquen nuestro estado sanitario. Por eso son las diferencias que estamos teniendo. Y ahí hay un contraste muy grande entre lo que Formosa mantiene como estado sanitario y lo que está ocurriendo en el resto de la Argentina, como un dato importante. Y tiene que ver con estos factores: el peligro que implica el virus, la cantidad de huéspedes susceptibles que lo padecen y las complicaciones que pueden tener, que el fallecimiento, y las cuestiones ambientales que hace también al relajamiento social, a no darnos cuenta de esta situación peligrosa que todavía estamos viviendo, que todavía estamos en guerra. Estamos en guerra con este enemigo invisible, no tenemos tratamiento y todavía la vacuna no está disponible. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País, Radio Parque, 89.3, Radio 1, Formosa. Bueno, ministro, recién lo escuchaba, le agradezco que tenga apreciaciones que me tocan básicamente por los programas que hacemos de radio o las cuestiones que hacemos también en la web, y me da la posibilidad de contestar básicamente. Cuando me refería a que usted tiene una radio, en realidad lo que significa es que usted prefiere algunas radios, como lo prefieren todos los funcionarios de gobierno, atienden los teléfonos de las radios oficiales que son del gobierno, de la red de medios, o atienden el teléfono de las radios pautadas del gobierno, pero no atienden los teléfonos de las radios que no tienen pauta y que básicamente son críticas. Eso es lo que significaba esa frase, ya viene bien aclararlo. Y un poco también, digo, en la intención de que ustedes después lo vean, lo consideren, de que si es una pregunta por medio, como vengo de 4 medios, sí podría hacer 4 preguntas. La pregunta puntual es respecto de lo que ha resuelto ayer la Cámara Federal de Apelaciones, la jueza Delfina de Noguens y Rocío Alcalá, rechazando la apelación de la provincia respecto de la inconstitucionalidad del ingreso administrado en la provincia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya son varias las decisiones de la Cámara que exceden al juez federal subrogante Fernando Carabajal. Bueno, esto se ha decidido el día de ayer. Han dicho que el ingreso administrado a la provincia de Formosa es inconstitucional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias, ministro. Bueno, vamos a dividirla en 2 partes. La primera, la introducción política. La segunda, la pregunta puntual. Porque es bueno que vayamos poniéndonos de acuerdo en la metodología de trabajo. Felicitaciones por la nueva radio. Felicitaciones. La verdad es que se están preparando para el año que viene. Muy bien.
no tengo más comentarios que realizar respecto de su a confesión de parte, relevo de prueba. Yo no sabía que era usted. Una compañera me pasó, mira, dijeron esto, había sido que era verdad. Entonces, una vez más, hemos hablado con la información veraz, oportuna y científicamente validada. Gracias por confirmarme que fue usted el que mencionó que yo tenía una radio. Pero además cae en una falsedad. Hemos hablado con todos los medios. La verdad no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero no tenemos nada que ocultar. No es una cuestión esta de que habló con fulano porque tiene pauta. Eso es una falsedad. Más allá de que mi área no está vinculada directamente a lo que es la comunicación. Entonces, no me toca lo que pueda llegar a afirmarse al respecto. Pero lo cierto es que hemos hablado con todos y la inmensa mayoría, de hecho muchos de ellos saben, le he dicho que no, que le respondemos en la conferencia de prensa. Para eso está la conferencia de prensa diaria. Entonces tienen todo un plano de igualdad para que todos puedan tener el acceso en las mismas condiciones de la información. No tengo el fallo, no lo he tenido, y si lo hubiera tenido recién este fin de semana podría leerlo, porque la verdad estamos muy ocupados todos los días trabajando para continuar manteniendo el estatus sanitario que tenemos en la provincia de Formosa. No tenemos tiempo para poder atender distintos frentes. Por eso hay un equipo de trabajo, que están aquellos que atienden el frente abierto en esta cuestión judicial, están los compañeros de salud que atienden todo lo que es el frente de salud, la seguridad que atiende todo lo que es la cuestión de la seguridad, los compañeros que están trabajando en todo lo que es la cuestión de ingresos, y después tenemos la cotidianeidad, que no ha cambiado, es decir, todo lo que nos contaba el ministro Gómez respecto del trabajo en las comunidades indígenas es así. Así que lo único que yo puedo señalar al respecto es que existe un conflicto de competencias, lo tiene que resolver la Cámara. La verdad es que tarde o temprano va a terminar, la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal, el juez federal, la Cámara Federal es de una competencia, la justicia provincial es de otra competencia. La Cámara no es la jefa del Superior Tribunal de Justicia, el Poder Judicial es la cabeza, el Superior Tribunal de Justicia es la cabeza del Poder Judicial de la provincia de Formosa. En todo caso, quien va a terminar resolviendo esta cuestión va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que sí estuve hablando ayer con un amigo de Corrientes, estábamos conversando, porque había sido que hubo una manifestación en el puente, donde habían personas que venían del lado del Chaco que querían ingresar a la provincia sin que se le exija el hisopado. Y este amigo de Corrientes me decía, menos mal que el subrogante no está en Resistencia, si no yo hubiera ordenado el ingreso. Fíjense a qué punto llega cuando se toma a la justicia en sorna. A ese punto llega. Fíjense a lo que se llega. Los datos concretos que tenemos, que son los que ha brindado nuestro médico epidemiólogo respecto de la situación de la provincia de Formosa en un contexto regional, habla a las claras de los resultados de tener una política sanitaria seria, responsable. No vamos a hacer merituaciones respecto de cómo pudieron atender la pandemia en otros lugares. Es responsabilidad de cada uno de los que tengan responsabilidad en esos lugares de cómo la atendió. Y seguramente, con toda seguridad, la atendieron a su mejor leal saber y entender. Y así lo hicimos nosotros en la provincia de Formosa. Y así lo hicimos. Y los resultados
están a la vista, están sobre la mesa, no los ocultamos, no se puede ocultar. Pero lo cierto es que algunas veces hay que contextualizar determinada situación o la podemos leer fuera de esta cuestión. Pero además, un detalle, la inconstitucionalidad, ¿es de la norma o de una manera de aplicar la norma? ¿Ah? Porque hasta en eso tuvieron que poner freno a algunas lecturas que se estaban haciendo. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ahí el doctor, el ministro nos brindaban el panorama, ¿no? Alrededor de la provincia y el estatus sanitario que tiene Formosa. Y usted, ministro González, lo nombraba al general Perón. Es normal, es bueno porque usted es peronista y pertenece a un gobierno peronista. Ahora, ministro, la mayoría de los intendentes de Formosa, todos son peronistas. Pero pareciera ser que estas personas, y me refiero justamente a apareció un video ahora del intendente de Campo, que va en contra de las medidas sanitarias que el Consejo de Atención implementó. ¿Qué significa eso o qué se le puede explicar a los formoseños? Gracias. Bueno, esta pregunta va en línea con las dos preguntas anteriores que nos han realizado los días previos, en la línea de los intendentes que aparentemente han realizado algunas acciones. Desconozco lo del video, no lo vi el video y le soy sincero. De lo otro sí había visto la foto que me mostraron. De hecho, hay denuncias en ciernes que han sido trasladadas a las respectivas áreas para que investiguen este tipo de situaciones y tal como les señalé, se están instrumentando los correctivos internos respecto de las aplicaciones de las medidas que correspondan para este tipo de situaciones. Una cuestión que quede claro. Acá no hay nadie con coronita. Y los primeros que tenemos que cumplir a rajatabla esta situación somos quienes tenemos la responsabilidad de llevarla adelante. Por supuesto, alguno se puede haber equivocado en algún momento, lo asumió, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es continuar trabajando para generar conciencia. Todos debemos tener hábitos fundados en las medidas de protección para cuidar la salud propia y cuidar la salud de los demás. Eso es importante que todos lo asumamos. Pero como formoseños que somos, sabemos que la inmensa mayoría de los formoseños realmente cumple acabadamente con todo esto, que significa el cuidado de la salud con una profunda alegría. Por eso, en nuestro bloque Cuidarte es cuidarnos, agradecemos a las muchas fotos e imágenes que nos envían día a día, a todas las vamos a ir colgando para que presidan nuestra conferencia de prensa diaria. En el Día Mundial de la Diabetes, acá lo tenemos a Carlos Enrique del barrio San Pedro. No vino el doctor Ibáñez, pero nos dicen de que es fanático de Boca. Y fíjense que tiene una camiseta de la Unión Argentina de Rugby y creo yo que hoy ha sido un día histórico para el rugby argentino. ¿Es así? También tenemos un jugador de rugby acá en el salón. Hoy a la madrugada, nuestra selección nacional de rugby, los Pumas, venció por primera vez en la historia a los All Blacks, que es la selección de Nueva Zelanda. Así es, está bien la información que me pasaron antes. Y fíjense cómo Carlos tiene una remera de la Unión Argentina de Rugby. ¿Qué está haciendo
Carlos, se está midiendo la glucosa. Esto que nos contaba el doctor Romero Bruno de que teníamos que tener un control de la glucosa es un trámite sumamente sencillo. Es un pequeño pinchacito en un dedo, una gotita de sangre en una tirita que tiene un aparatito muy pequeñito y esa produce la lectura de la glucemia en sangre y tira la información. Eso le permite hacer un control. Y acá Carlos está en el hospital de día del barrio 2 de abril realizándose esa medición porque él cuida su salud. Pero además observemos cómo ambos, tanto nuestra compañera del sistema de salud como Carlos, usan el barbijo correspondiente. Muchas gracias por cuidar la salud de Carlos, a la compañera de salud pública, y gracias Carlos por cuidarte y ambos por cuidarnos a todos. Acá tenemos a esta familia y esta foto tiene su historia. Sábado, domingos y feriados, recuerdan ustedes que hemos habilitado la pesca. Y acá está la familia Martínez que fueron a tramitar su licencia de pesca para poder ir a hacer ese pasatiempo para algunos, para ese arte para otros, esa actividad para muchos de pesca de costa. Y van en familia, es maravilloso. Y lo que nos cuentan también es que los mellis que están ahí abajo, Magalí y Mariano, tienen su primer licencia de pesca. También nos contaron de que la licencia infantil es hasta los 15 años, ella es gratuita y los otros trámites se hacen muy rápidamente, se saca un turno en la página de gobierno de Formosa, que es muy sencillo, pero el día de mañana le vamos a pedir al ministro Aníbal Gómez, que él siempre nos da toda esta información, para que nos la pase. Él ya la tiene, pero nos la va a contar con toda precisión el día de mañana. Él se acaba de enterar, pero bueno, él ya la tiene. Así que éxitos, familia Martínez, en la costa del río, pescando en familia. Y recordemos que como los pescadores cuidan el ambiente, al finalizar la jornada recogen todos los residuos que produjeron durante su estadía en la costa. Y acá tenemos a otro pescador, él es Pedro, del barrio Hipólito Yrigoyen. Acá me dicen los compañeros que es media escasani la pesca de Pedro, pero no, Pedro, acá lo importante es sentir la pasión del pique. Cuando era chico me encantaba ir con mi tío César a pescar y pescábamos con liñada. Era tan fantástico sentir mi liñada, les cuento, la tenía en una lata de cerveza Bieker, eran de color azul, seguramente alguno recordará. Y yo decía que era mi reel porque yo tiraba y se desenrollaba de la lata hasta que un día se me fue con lata y todo mi liñada. Pero bueno, esa es la experiencia de niños. Pero bueno, Pedro seguramente devolvió el bagrecito ese debe haber devuelto porque es bastante pequeñín y después se debe haber hecho una rica sopa de piraña porque me imagino que habrá sacado más piraña, así que debe haber preparado una riquísima sopa. Y ahora, este es mi momento especial. Este momento es un momento muy especial porque se los quiero presentar a Ezequiel. Ezequiel es mi amigo Ezequiel. Él tiene 7 años. Él es de Herradura. Y les cuento, porque nos lo contó Patricia, que es la mamá, y nos contó Sergio, que es el papá, que Ezequiel tiene TEA. O sea, una condición que es el trastorno del espectro autista, que lo hace un niño que por ahí tiene dificultades de interacción social con otros, pero hay temas que lo atraen muchísimo y lo concentran, ¿no? En particular es Asperger, la condición que tiene mi amigo Ezequiel.
y nos cuentan de que cuando empieza el parte diario del Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19, la casa tiene que quedar en silencio porque él tiene que prestar atención al parte. Entonces él me dice que yo soy su amigo, el doctor González es su amigo. Y lo fantástico de Ezequiel, que tiene 2 hermanos, es que va al segundo grado de la escuela primaria 33 con apoyatura de la escuela especial anexo 1 de la escuela especial número 1. Y es un chico fantástico, fantástico. Y me mandó un video que es una cosa hermosísima, así que muchísimas gracias por compartir el video. Y ahora, Ezequiel, vamos a decir juntos como todos los días. En Formosa no se rinde nadie. Gracias, Ezequiel, por tu buena onda y tu compromiso con todos para cuidar tu salud. Y por cierto, muy, muy lindo el barbijo que estás usando. Todos te mandamos un beso inmenso allí en Herradura. Gracias a todos y a todas por compartir este parte diario del COVID-19. Los esperamos en el día de mañana a las 11, por ser domingo, día de encuentro familiar. Que Dios y la Virgen los cuiden y protejan.